Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Libra. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, Libra, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Es muy curioso, Libra, porque una de las imágenes que yo he visto es como que tú estás en un estado, en una posición como de lamento, como de tristeza. Pero lo que me sorprende mucho es que detrás de ustedes hay como un ángel que te está consolando, Libra. No sé por qué siento, mi querido Libra, que muchos de vosotros es como que te das cuenta o te preguntas que uno nunca acaba de conocer a una persona. Como que existe alguien que en estos momentos pues quizás te ve como menos, o de repente esta persona está actuando de una forma egoísta, no entiendes quizás su actitud, no entiendes por qué de repente te ve como si fueras su enemigo, su enemiga, mi querido Libra. Por eso esa imagen del cuenco tibetano en la cual tú estás como lamentándote, pero hay un ángel que te cuida. Ese ángel puede ser padres también, o seres de luz, tus guías espirituales, Libra. Pero ¿alguna vez te preguntas si ellos van a entender, si ellos van a reaccionar? Porque siento que estás lidiando con una persona un poco orgullosa, Libra. Como que alguna vez te hace sentir mal. Como que de repente hace algún tipo de comentario y pues simplemente a ti esto no te gusta, no sabes si son conscientes o simplemente lo tienen ahí dentro, lo tienen guardado, Libra. Por eso que te sorprende. Vamos a ver signos, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver. Me sale lo que es un Leo o amigos, amigas, Capricornio. Me sale tu signo Libra. Cierras con un Virgo. Vamos a ver iniciales, Libra, vamos a ver iniciales. Vamos a ver. Es como que tú no quisieras también, Libra, posiblemente dejar a esta persona, pero es como que esta persona te estuviera haciendo sentir mal. O de repente, cariño, no entiendes por qué esta persona ha cambiado tanto. A lo mejor no hay contacto y no entiendes por qué ha cambiado tanto. La letra Z, la letra C, la letra F, la letra O, la letra T y la letra L, Libra. Un mensaje del oráculo de la bruja novata. Un mensaje del oráculo de la bruja novata, mi querido Libra. Dice, iniciación, corazón, vale. Yo lo que siento, Libra, siento que tienes que volver a empezar otra vez, o aún puedes recuperar una situación, aún puedes salvar una situación.
No todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos de vosotros quizás sí. Para otros, si a lo mejor tú me dices, Richard, me he quedado lo que es sin trabajo, puedes hacer un curso de reciclaje o puedes empezar a hacer un proyecto. O muchos de ustedes, mi querido Libra, se dan cuenta que han nacido para llegar lejos también. Yo lo que siento, Libra, mira. Yo lo que siento, corazón, que posiblemente tú has estado esperando que las cosas lleguen de una forma pacífica. Es como que tú has estado esperando que una persona cambie. Como que tú has estado dando un tiempo a esta persona para que recapacite, para que reaccione. Pero no llega ese momento. Por eso que esta carta del oráculo, iniciación, cariño, a lo mejor ha llegado la hora de volver a empezar otra vez. Cuando te digo volver a empezar otra vez, quizás ya no con ellos, una nueva historia. Pero tú solamente tienes el mensaje, tú conoces tu historia mejor que nadie. Vamos a ver. Vamos a ver, Libra, Libra, Libra. Vamos a ver qué me dicen el tarot urbano. Me sale lo que es la carta del as de oros. Al costado de la carta de la reina de bastos. Y cierras con la carta del 5 de copas. Muy bien. Yo lo que siento, cariño, si te das cuenta, aquí esta carta es una carta de oportunidades, la carta del as de oros. Pero al costado tenemos la carta de la reina de bastos, una persona que tiene lo que es el mando, posiblemente de la familia, el mando de tu vida, tu entorno, y la otra carta es la carta del 5 de copas. Vale, Libra. Te está pasando, o de repente te ha pasado, en la cual muchos de ustedes han renunciado a algo, quizás de repente por tu trabajo, quizás de repente por los hijos o por una responsabilidad. Porque me están diciendo, Libra, que muchos de ustedes, posiblemente, un ejemplo, vamos a suponer que tú amabas a una persona, pero tú tenías tu trabajo en otra ciudad, en otro país. O de repente tenías miedo a que esta situación no funcione. Has renunciado a una oportunidad, te dicen, Libra. El otro punto, quizás, a lo mejor tú has renunciado a tener lo que es una oportunidad por los hijos, por la familia. A lo mejor ese cambio que tú tendrías que haber abrazado, Libra, implicaba, yo qué sé, dejar casa, dejar país. Pero has renunciado a una oportunidad, me dicen, Libra. Vos saca más cartas, ¿vale, corazón? Porque cerraste con la carta del 5 de copas. Hay algo que no salió bien. Hay algo que te causa tristeza. Hay algo que te hace sentir mal. Es como que tú hubieras hecho sacrificios, Libra. Yo siento que tú has hecho sacrificios. A ver, vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles guardianes, Libra. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Libra. 3 de aire. Una gran tristeza, tómate tiempo para curar tus heridas, necesidad de perdonar a los demás y a ti mismo, Libra. ¿Te acuerdas, mi querido Libra, que te he dicho hace unos segundos que muchos de vosotros es como que hubieras renunciado a muchas cosas? Es como que hubieras renunciado a proyectos, a la familia, a tu entorno, a una historia nueva, corazón. Yo lo que siento, Libra, que tú vienes haciendo sacrificios. Sacrificios por los demás. Por los demás, cariño. Hay una tristeza, hay un resentimiento, hay una herida. Me dan a entender, Libra, como que tú extrañas a alguien también. Como que tú piensas en una persona. Pero por algún motivo tú te sientes como engañado. O la otra persona se siente como engañado, como defraudado, decepcionado, Libra. La carta del 3 de aire. Ellos te piensan, al igual como ustedes están pensando en ellos o en ellas, Libra. Respuesta en el tarot egipcio, 2 grupos. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, cariño, 2 grupos, Libra. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos, ahora.
Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro. Opción 2, la carta del ermitaño es un no, Virgo. Cariño. Vamos a ver qué te dice carta consejo, carta guía, el tarot Z. Carta consejo, carta guía, el tarot Z, Libra. Vamos a ver. Carta consejo, carta guía, el tarot Z. Me sale la carta del 8 de bastos. Cariño. Hay un resentimiento, cariño. A veces te gustaría de repente hacer muchas cosas, pero no puedes. No actúes por impulso, Libra. Siento que tú quieres recuperar algo o alguien. O quieres recuperar a una persona, o quieres recuperar a tu familia, tu casa, tu proyecto. Siento que tienes como ira en estos momentos. Porque tenemos la carta del 8 de bastos, cariño. Siento como que tú me dices, Richard, es injusto. Lo que me está pasando en estos momentos es injusto. Lo que está haciendo esta persona es injusto. Porque como que tú de repente has renunciado a muchas cosas por ellos. Para algunos será pareja, para algunos será familia, para algunos será amistades. Sientes que ha sido injusto. Vamos a ver qué más me dicen, Libra. La carta del sol. Y muchos de vosotros, Libra, este dolor, esta angustia, está relacionado con los hijos. Con los hijos, cariño. Muchos de ustedes, mi querido Libra, a lo mejor de repente sientes que es injusto que quizás la otra parte no se comunique con los hijos, que a lo mejor no quiera saber nada de los hijos, a lo mejor tú sientes, cariño, que por qué te separa de tus hijos, de tu familia. Sientes que es injusto, cariño. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Me sale la carta del caballero de espadas y la carta del 8 de oros. Para algunos de ustedes, Libra, tienes como un temor también. A lo mejor tu temor, Libra, es que ellos vengan e intenten posiblemente ponerte en contra de tus hijos, o de repente vengan con ese aire de querer reclamar algo, Libra. Siento que la otra parte actualmente económicamente está muy bien. La otra parte, Libra. Siento esto. Pero es como que tú tienes un presentimiento, Libra, como que te quieren arrebatar de tus hijos o quieren ponerte en contra de tus hijos o de tu hijo o de tu hija, mi querido Libra. Por eso que estás un poco nervioso, un poco nerviosa. Vamos a ver, cariño, qué te quieren decir las cartas de las manifestaciones. Las cartas de las manifestaciones, Libra. Vamos a ver, cariño. Voy a tomar solamente uno. Dice, escucha, cambia tu vida entera con la gratitud. La gratitud es riqueza y la queja es pobreza. Es la regla de oro de toda tu vida, ya sea en tu salud, trabajo, relaciones o dinero, mi querido Libra. Vale. Sé que en estos momentos tú, mi querido Libra, estás pasando por un momento muy tenso. Hay mucho estrés en tu vida, mucho estrés. Hay algo que te preocupa. Inclusive te incomoda el cambio de alguien. Hay una persona que está siendo un poco cruel contigo. Pero si tú, cariño, tienes fe y si tú te levantas con buenos ánimos, pues simplemente el universo te va a recompensar. Pero si tú dices, vaya día, qué suerte que tengo, el mundo entero está lo que es en mi contra, ¿por qué Dios me hace pasar todo esto? ¿Por qué si esta persona es mala, es malo? ¿Por qué las cosas le van bien? Déjalo, Libra. Y tú céntrate en tu proyecto, tú céntrate en tu vida, tú céntrate en tu familia, cariño. Es cierto que tú estás notando mucha injusticia en tu vida, pero deja que todo caiga por su propio peso. No reniegues, al contrario, agradece cada día de tu existencia, cariño. Agradece, Libra. Vamos a ver una carta guía en economía. Una carta guía en economía, Libra. Una carta guía en economía. Me sale la carta del carro, cariño. Posiblemente o vas a estar avanzando en tu proyecto, que también puede ser el caso, cariño, o muchos de vosotros van a estar cambiándose de zona de confort.
A lo mejor tienes que hacer un viaje, a lo mejor tu trabajo está un poco más apartado del lugar donde tú vives. La carta del 6 de bastos, cariño, te viene mucho trabajo. Te viene mucho trabajo, te viene proyecto, te viene dinero, pero implica que tú salgas de tu zona de confort. Que salgas de ese lugar, cariño. El trabajo, el dinero no está en tu zona de confort. Tienes que hacer un cambio, tienes que hacer viajes. Libra. Vamos a ver las características, cariño. Vamos a ver las características, mi querido Libra. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Para muchos de ustedes, Libra, puede ser que estás lidiando con personas de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. O de repente hay un grupo de ustedes que está teniendo contacto, comunicación con una persona a través de las redes sociales. O de repente hay una persona que te interesa que está lo que es en la distancia. De piel un poco morena, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado, cariño, o negro también. La carta del 2 de copas. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. O tú extrañas a una persona que está lejos, que también puede ser el caso, cariño, o muchos de vosotros, con esa persona con la cual tú tienes trato o contacto a través de las redes sociales, cariño, va a haber lo que es una unión formal. O simplemente hay una persona que se pone en contacto contigo a través del internet, a través del teléfono, va a haber una unión o una reconciliación. ¿Cómo lo reconoces esta persona, cariño? Hay un contraste de piel. A lo mejor tú eres más moreno, más morena, más blanco, más rubio. Hay un contraste de piel. La carta del Rey de Copas. Existe una persona mayor de 40 años, de contextura gruesa, cariño. Puede ser que tenga canas, un poco de barba, corazón. Esa persona, mi querido Libra, cariño, está resentido contigo. Hay una distancia, inclusive no hay comunicación, contacto cero. Puede ser que a lo mejor vosotros han sido amigos o hay hijos en común. Esta persona últimamente te está pensando, te está recordando, Libra. Siente algo por ti, ¿vale, cariño? Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Alguien te lleva siempre en su mente, en su recuerdo, en su pensamiento, mi querido Libra. Vale. Moraleja, cariño. No te compliques tanto la vida. Deja de estar comiéndote la cabeza, cariño. Perdona a tus enemigos y continúa con tu vida, corazón. No intentes cambiar a nadie, porque no van a cambiar. A ti te sorprende el cambio de esta persona, pero a lo mejor de repente, mi querido Libra, ellos siempre han sido así. Otra cosa que con el tiempo sacan su careta verdadera. Hasta la vista, Libra. Sé feliz. Bendiciones de corazón, cariño. Gracias por tu apoyo.